este último video vamos a desarrollar brevemente la segunda parte de la vida de Newman, su etapa como católico, para completar así esta serie sobre la importancia de Newman y su vida, esta serie introductoria a la academia. Como anticipé, como dije antes, Newman fue recibido en la Iglesia Católica por un sacerdote, Domingo Barbieri, que era un sacerdote pasionista, es decir, era de una congregación italiana, que eran misioneros, y que tenía correspondencia con Newman y fue quien lo recibió cuando esa noche que él decide formalmente ser parte de la Iglesia Católica. Dos amigos de Newman que estaban con él en Littlemore se hicieron católicos con él, y con el tiempo una gran cantidad de discípulos lo fueron siguiendo. Fue un converso a la Iglesia Católica que arrastró a muchas personas atrás de él. Newman, cuando se hizo católico, no sintió un enorme cambio espiritual, porque su acercamiento a la verdad fue muy gradual. Fue él llegando a estas conclusiones más bien por su propio estudio y por supuesto por la gracia de Dios. Pero no fue una conversión de golpe como hay otros, ¿no? Algo que sucede de un momento para el otro, sino que fue una serena convicción a la cual él fue llegando a lo largo de los años. Y por lo tanto, cuando finalmente decidió dar el paso, fue un paso simple y muy en paz para él, aunque implicó, como ya les dije antes, muchas pérdidas en su vida, ¿no? Así que al convertirse comenzó, como digo, la segunda parte de su vida. Tuvo que dejar Oxford. Cuentan las crónicas que él, antes de irse en su habitación, puso su frente sobre las paredes, porque quería como absorber ese lugar donde él había vivido tantos años y que amaba tanto. Desde los 15 años hasta los 45 había vivido prácticamente en Oxford y sabía que se iba y no volvía nunca más. Así por lo menos pensaba en ese momento, ¿no? Bueno, partió de ese lugar y entró en Oscott, en una especie de lugar, de casa, para alojar a los conversos, junto con otro amigo, Ambrose St. John, y al poquito tiempo partió para Roma. En Roma tuvo que estudiar teología, de nuevo, teología católica, en un lugar que la Congregación para la Propagación de la Fe, es decir, el organismo en Roma que se dedicaba a las misiones, tenían, ¿no? Eso es muy edificante, es una etapa muy edificante en la vida de Newman, porque él ya era un gran profesor, sabía más que sus profesores, y sin embargo tuvo que estar con chicos de 18, 19, 20 años viviendo como uno más, como una especie de seminarista, y retomar todas las clases de teología que él ya sabía, para poder ser ordenado sacerdote católico. Con mucha humildad lo hizo. Hay crónicas de él, por ejemplo, medio así risueñas, que él estaba a la puerta de su habitación, donde estaban formados, y venía un sacerdote e inspeccionaba, por ejemplo, que su habitación estuviera ordenada, y cosas así, que eran comunes para formar a chicos de 18, 19 años, pero no para un hombre de 45 con su trayectoria. Sin embargo, él, con mucha humildad, lo aceptó como parte de su camino hacia el sacerdocio católico. Cuando se ordenó, él quería volver a Inglaterra, pero no quería ser sacerdote del clero, sino que quería pertenecer a una comunidad. Así que él estuvo estudiando durante un tiempo si iba a ser dominico, si iba a ser jesuita, si iba a ser benedictino, y finalmente decidió por ser oratoriano. El oratorio era una comunidad fundada por San Felipe Neri en Roma en el siglo XVI, y era lo más parecido que él encontró a lo que había vivido la primera etapa de su vida en Oxford. Le gustó el estilo del oratorio porque le permitía continuar en el contexto de la Iglesia Católica con su estilo de vida que había dado tantos frutos. Lo que pasa es que el oratorio no estaba en Inglaterra, él conoció el oratorio en Roma, y entonces el Papa Pío IX en esa época le dio permiso, como era ya un gran teólogo, para fundar el oratorio en Inglaterra. Y así hizo. Fundó uno en 1848 en Birmingham y un segundo en Londres en 1849, al año siguiente. 2 oratorios. Un oratorio es una casa donde hay varios sacerdotes, hay una iglesia, se predica, se organizan distintos apostolados,
se vive en comunidad. Pero Newman tuvo ciertas tensiones, no todo fue tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque en Inglaterra, en esa época, en el siglo XIX, tengan presente que la Iglesia Católica no existía así oficialmente como la entendemos hoy. Por ejemplo, no había diócesis, ni había obispos establecidos y parroquias, sino que era todo medio oculto, ¿no? No había persecución como en los primeros tiempos, los católicos podían vivir, pero toda la actividad era llevada adelante por misioneros que en su gran mayoría venían de otros lados, principalmente de Italia. Y por eso, bueno, el estilo del catolicismo en esa época estaba muy influenciado por un estilo italiano, de devoción italiana, ¿no? Procesiones, devoción a los santos. Newman pensaba que para que el catolicismo volviera a florecer en Inglaterra tenía que ser con un estilo más inglés, menos italiano y más inglés, poco más austero en su manifestación de la fe, ¿no? Bueno, en eso tuvo ciertas tensiones con el padre Faber, que era el superior del oratorio de Londres, y le fue difícil entenderse. Tenían dos ideas distintas, eran dos hombres de Dios, ¿no? Pero de qué es lo que convenía hacer en esa época para que el catolicismo volviera a florecer. Era una época donde el catolicismo estaba creciendo en Inglaterra por la influencia de Newman, en primer lugar, pero también porque unos años después se restableció la jerarquía en el país. Es decir, hubo un acuerdo entre el gobierno inglés y el Vaticano y se permitió a los obispos volver a sus diócesis, se reorganizaron las diócesis, las parroquias, se le devolvieron a la Iglesia Católica algunos templos. Entonces como que la Iglesia salió a la luz y había mucho fervor entre los católicos. Estamos de vuelta, somos oficiales y podemos funcionar en este país. Mientras él se quedó a vivir en el oratorio de Birmingham. Birmingham era una ciudad más industrial, había mucha gente pobre, muchos inmigrantes irlandeses que eran católicos pero que eran obreros, que vivían en ese lugar, y Newman pasó de servir a los estudiantes de Oxford, que de alguna manera eran la élite del país, a servir a los más pobres, los inmigrantes irlandeses en Birmingham. Su vida cambió mucho. Acompañar a los enfermos, enseñar a los niños, las familias, la predicación en un ambiente popular. Por eso en esa época escribió menos, sus sermones eran menos literarios, menos piezas así de colección y más populares para la gente que lo estaba escuchando en ese momento. Sin embargo, publicó algunos libros. Por ejemplo, en 1849 publicó este libro que se llama Discursos, Asambleas Interconfesionales, Discourses to Mixed Congregations, donde él le habla a católicos y anglicanos a la vez. Son conferencias y sermones. En 1850, como les conté, cuando Newman tenía 49 años, se restableció la jerarquía, los obispos en Inglaterra, eso produjo mucho fervor, pero también mucha resistencia por parte de algunos anglicanos, ¿no? Que veían con preocupación esta especie de vuelta de la Iglesia Católica. Y entonces ahí lo tomaban como una especie de intromisión extranjera, como que el Papa quería meterse de nuevo en Inglaterra, ¿no? Inglaterra es del rey de Inglaterra, no del Papa, algo así. Así que había un poco de nacionalismo, ¿no? Se percibía que los católicos eran extranjerizantes. Un verdadero inglés tiene que ser anglicano. Entonces Newman organizó grandes conferencias en las grandes ciudades para contrarrestar esta idea. La Iglesia Católica no es extranjera, no es romana. La Iglesia Católica es universal, es católica, fue fundada por Jesucristo en Palestina y es para todos los pueblos, también para los ingleses. Estas conferencias él se las encargó a laicos. Le parecía que iban a ser más efectivas si eran pronunciadas no por sacerdotes católicos, que estaban muy implicados en la discusión, sino por laicos. Así que formó a estos laicos para que pudieran ellos ser embajadores de estas ideas en las universidades y también en las parroquias, en los distintos lugares. Ahí publicó otro libro que se llama Conferencias sobre la situación actual de los católicos en Inglaterra. En esa época de su vida, los obispos de Irlanda, ya Newman estaba trabajando como sacerdote oratoriano en Birmingham con mucha intensidad,
Y los obispos de Irlanda, Irlanda católica, le piden si él pudiera fundar una universidad católica en Dublín, en Irlanda. No había ninguna universidad católica ni en Irlanda ni en Inglaterra, y los católicos no podían estudiar en Oxford, porque todavía Oxford era confesional, o en Cambridge, que eran las dos grandes universidades. Si querían estudiar ahí, tenían que renunciar a su fe católica y firmar los 39 artículos, es decir, el credo anglicano. Y bueno, y muchos católicos no estaban dispuestos a eso y por eso se quedaban sin poder estudiar, o tenían que ir a la Universidad de Londres, que era una universidad secular, sin ninguna fe, pero muy racionalista, ¿no? Donde también se veían expuestos a perder su fe. Entonces los obispos querían una iglesia católica. Y lo llaman a Newman para que él la funde, la empiece, ¿no? Como había sido un gran profesor. Y bueno, así hizo Newman. Se trasladó de Birmingham a Dublín, iba y venía, ¿no? Porque no quiso abandonar del todo el oratorio. Y para empezar esta universidad, pronunció una serie de conferencias que se publicaron luego como la idea de la universidad, The Idea of University, que también está traducido al español. Este libro es impresionante porque ahí él desarrolla su idea de lo que tiene que ser una universidad, en primer lugar, y una universidad católica en segundo lugar, y cómo un estudiante católico tiene que conocer profundamente aquello que estudia y también conocer su fe y cómo tiene que ser esta síntesis y el lugar de la filosofía y de la teología en una universidad católica. Desarrolló mucho lo que él llamó el gentleman, ¿no? El caballero. Para él la universidad tenía que educar al caballero, al gentleman, ¿no? Es decir, una persona que además de su fe luminosa también tenía virtudes humanas, también era capaz de dialogar con todos, de comprender el mundo en el que vive, de explicar articuladamente la verdad. Le interesaba mucho él poder prestar este servicio en la Universidad Católica. Así comenzó, inauguró la universidad después de mucho trabajo el 3 de noviembre de 1854, es decir, a los 53 años, con un equipo de profesores de primera categoría y un puñado de estudiantes. Pero algunos dicen que su idea era demasiado avanzada para los obispos irlandeses en esa época, que ellos no estaban preparados para entender lo que Newman quería hacer. Y por otro lado, él era un inglés. Y bueno, ustedes saben que los ingleses y los irlandeses siempre han tenido cierta rivalidad histórica, ¿no? por muchos temas. Entonces, finalmente, ese primer proyecto de la universidad fracasó, tal como Newman lo había pensado, y después fue retomado más adelante y todavía existe hoy. Pero hasta el día de hoy se lo reconoce a Newman como el verdadero fundador de la universidad. Este libro se lee y se estudia en todas las universidades católicas del mundo, ¿no? Porque hasta el día de hoy es como un punto de referencia de lo que debería ser una universidad católica. A veces tenemos universidades católicas que no son tan católicas o que no cumplen tanto con su misión, y este libro es una gran ayuda para volver a ese ideal. En 1859, Newman funda un colegio en el oratorio de Birmingham para los chicos pobres, hijos de los obreros, y llegó a ser uno de los colegios con más prestigio, con más nivel del país. A petición de los obispos ingleses, esta vez se embarcó en un proyecto de traducir toda la Biblia de nuevo al inglés, desde los textos originales. En fin, le digo todas estas cosas como para que vean la vida activa que Newman tuvo, ¿no? Fue un estudioso, un profesor, una persona que publicó muchísimo, pero también siempre con una vida muy, muy activa, muy involucrada en el apostolado en su tiempo. Por esa época Newman experimentó la prueba porque fue acusado por los católicos y por los protestantes, los anglicanos, ¿no? Los católicos desconfiaban de Newman porque venía del anglicanismo y les parecía que tenía ideas raras en esa época, ¿no? Y los anglicanos empezaron a decir que en realidad Newman, cuando había fundado el movimiento de Oxford, ya era católico. Y que él no había dicho que era católico justamente para poder atraer
a la mayor cantidad posible de anglicanos, como que había disimulado su identidad católica, se había hecho pasar por anglicano durante muchos años para lograr atraer a más personas hacia la fe católica. Como que había mentido. Esto lo dijo un hombre llamado Charles Kingsley, que era un escritor de la época. Lo acusó públicamente de haber sido así mentiroso, ¿no? Y esto a Newman le dolió en el alma y decidió responder. Hacía años que no escribía públicamente y decidió responder porque le pareció que esa acusación era muy grave. Y respondió con este libro que se llama Apología Pro Vita Sua, ¿no? Una defensa de su propia vida, donde él desarrolla la historia de sus ideas religiosas. Desde que tenía 14 años hasta ese momento, explica cómo fueron evolucionando sus ideas con respecto a la fe, cómo fueron creciendo, cómo fueron desarrollándose y por qué y cómo él había decidido hacerse católico. Una especie de, algunos lo comparan con las confesiones de San Agustín, porque él confiesa su propia vida, sus luchas, sus dificultades, sus pasos, todo en base a la correspondencia que él había mantenido a lo largo de los años. Tenía copia de todas las cartas que había mandado, que son miles, y entonces reconstruyó toda su evolución y la fundamentó y la probó con las cartas que él tenía, ¿no? Este libro fue saliendo como en fascículos, en una especie de diario que había en la época. Cada semana salía una parte y se convirtió en una especie de Netflix de hoy, ¿no? La gente hacía cola para comprar estos fascículos y a ver cómo Newman había pasado de una cosa a la otra, y fue un éxito en todo el país y hizo que Newman volviera a ser una figura respetada, reconocido. Le ganó el reconocimiento general este libro en 1864, ¿no? Ya cuando tenía 63 años. Lo escribió además de un tirón, creo que lo escribió en un mes, ¿no? Fue impresionante, o menos. Bien, Newman fue invitado al Concilio Vaticano I, no pudo ir, pues ya era mayor, se excusó de no poder estar, y en este concilio se debatió y se definió la infalibilidad papal, es decir, que el Papa, cuando habla ex cátedra en materias de fe y de moral, cuenta con la asistencia infalible del Espíritu Santo. Esto es una verdad que siempre la Iglesia Católica había creído, pero que no había definido hasta el siglo XIX. Cuando esto se define, en Inglaterra cayó muy mal esta definición. Un político, el ministro Gladstone, dijo que después de esta definición, los católicos ingleses no podían ser considerados súbditos leales a la corona porque respondían a un soberano extranjero que encima se creía infalible. Entonces, ¿cómo iban ellos a poder obedecer al rey? Entonces Newman, para responder a esta idea falsa, escribe una carta al duque de Norfolk, se llama, donde él hace todo un desarrollo de la conciencia, algo dije en el primer video, ¿no? Cómo un católico sí cree en la infalibilidad del Papa, pero cómo el último tribunal en las decisiones que toma no es el Papa, sino que es su conciencia. Y lo explica ahí. Y explica entonces que no hay conflicto entre ser un católico fiel y ser un inglés, o ser un argentino, o ser un alemán, ¿no? ¿Por qué? Porque aquello en lo cual el Papa es infalible es en materia de fe y costumbres, de fe y moral, ¿no? No en todos los temas y en todos los puntos. Bueno, desarrolla todo esto. Por esa época también escribió este libro que ya les presenté, La gramática del asentimiento, ya lo expliqué en el primer video, no voy a decir de nuevo. Desarrolla el acto de fe. Pero agrego algo que no dije, que es que en este libro él hace una distinción muy importante entre lo que él llama el asentimiento nocional y el asentimiento real. Es decir, cuando hacemos un acto de fe, asentimos, ¿no? Creo, digo que sí, creo en Dios, creo en Jesús, creo en la Virgen. Pero ese asentimiento, es decir, que sí, puede ser nocional, dice Newman. Puede ser solo una idea. Creo, pero queda en mi cabeza. O puede ser real, es decir, puede ser una idea que está en mi cabeza, pero que también está en mi corazón, que afecta mis sentimientos, mis emociones, y que me pone en movimiento, ¿no?
Él dice, ¿cómo pasamos del asentimiento nocional al asentimiento real? Porque el asentimiento real es aquello que realmente nos mueve. ¿Te habrá pasado alguna vez decir, sí, yo creo en la Eucaristía, creo que Jesús está ahí? Como una idea, ¿no? Y te habrá pasado alguna vez de estar frente al Santísimo y decir, esto es impresionante, Jesús está ahí. Y eso te llega al corazón. Se convierte de un asentimiento nocional en un asentimiento real. Cuando tenés ese asentimiento real, por ejemplo, de la presencia de Jesús en la Eucaristía, eso te cambia el modo como participás en la misa, la devoción. Este asentimiento real puede darse acerca de los distintos aspectos de nuestra fe. Bueno, Newman en este libro lo explica, cómo pasar de una cosa a la otra. Bueno, hacia el final de su vida, Newman reeditó todos sus libros, todos sus escritos anglicanos, los volvió a publicar como católico, haciendo mínimas correcciones. Y bueno, estuvo rodeado de amigos hasta el final. A partir de la publicación de la Apología Pro Vita Sua, gozó de estima, como dije, ¿no? Fue una vida más pacífica. Escribió miles de cartas, más de 20.000, con muchas personas distintas. Cultivó mucho la amistad. Newman fue un hombre de grandes amistades mantenidas a lo largo del tiempo. Finalmente, hacia el final de su vida, Oxford lo volvió a invitar. En 1877, a los 76 años, volvió por primera vez desde los 45 a Trinity College y pudo volver a ver esos lugares que tanto él había amado. Y en febrero de 1878, el Papa León XIII, en 1879, lo nombra cardenal, ¿no? Lo distingue como cardenal, que es un nombramiento muy importante en la Iglesia y como un honor a él por sus estudios, por sus libros, por su fidelidad a la Iglesia. Y bueno, con este reconocimiento del Papa y este nombramiento como cardenal, gozó de aún mayor prestigio hacia el final de su vida. Newman muere el 11 de agosto de 1890, a los 89 años, y pidió que en su tumba se esculpieran estas palabras: ex umbris et imaginibus in veritatem, que significa de las sombras e imágenes hacia la verdad. Fui siempre caminando hacia la verdad, dice Newman, ¿no? Y nunca he pecado contra la verdad. A lo largo de mi vida me he acercado a la verdad cada vez más y he sido siempre fiel a ella. Desde su muerte, la influencia de Newman fue creciendo muchísimo. Acá en Argentina, por obra sobre todo de Monseñor Fernando Caballer, se fundó la Asociación de Amigos de Newman en la Argentina, que ha traducido muchísimo de sus obras al español y ha trabajado mucho por difundir su pensamiento. Y en estos últimos, diría, 15 años, su fama y su conocimiento se fue extendiendo cada vez más. Benedicto XVI fue un gran conocedor y amante de las obras de Newman, y él también habló mucho de él, y bueno, su influencia todavía se percibe hoy. Muchos dicen que, como ya expliqué antes, que también fue un inspirador del Vaticano II y una referencia necesaria para poder entenderlo bien. Le dejo las preguntas para este último video. La primera es sobre el asentimiento real y el asentimiento nocional. ¿Has tenido alguna vez un asentimiento real sobre alguna verdad de fe? ¿Algún momento en tu vida donde vos percibiste con tus sentimientos, con tu corazón, la verdad de la fe, la verdad de Jesús, la verdad de la Eucaristía o de su misericordia en un momento de confesión? ¿En qué momento vos pasaste del asentimiento nocional al asentimiento real? Y si no pasaste nunca, bueno, puedo decir la verdad que nunca me pasó y pedirlo a Dios. Primera pregunta. Segunda pregunta sobre la amistad. Como dije, Newman fue un hombre de grandes amistades que conservó a lo largo de los años, y algunos que él había perdido cuando se hizo católico los recuperó a lo largo del tiempo, las mantuvo. ¿Sos una persona capaz de amistad? ¿Haces algo por eso? Él escribió todas estas cartas. ¿Sos intencional en cuidar las amistades? ¿Has sumado amistades al comenzar a vivir tu fe con más autenticidad? Cuando uno se comienza a vivir la fe, esto te abre a otras amistades, ¿no? Entonces, las amistades se suman, no se restan, ¿no? ¿Has perdido algún amigo? También te puede pasar, ¿no? A veces,
cuando comenzamos a vivir la fe, por más que uno no quiera, algunas personas se alejan, ¿no? Y es doloroso. Newman tuvo que pasar por eso. ¿Te pasó a vos algo similar? ¿Tenés esperanza de reconectar en el futuro? Newman reconectó con muchos, por ejemplo con Keble, pero no con todos, ¿no? Y por último, Newman escribió su Apología Pro Vita Sua, la historia de sus ideas religiosas. Vos podrías escribir tu testimonio, más breve, ¿no? Evidentemente, pero podrías escribir cómo fue que conociste a Jesús, qué impacto tuvo en tu vida, cómo cambiaron tus ideas a partir de entonces, cómo te ha afectado. ¿Podrías compartirlo con los demás, algún aspecto de esto? Bien, son preguntas amplias, pero pienso que pueden ayudar para el círculo. Saludos.